En esta nueva clase de cinética de partículas vamos a trabajar con un caso muy completo que involucra conceptos fundamentales del diseño de una curva peraltada en una carretera. De esta manera vamos a estudiar cómo se definen los límites de velocidad para ingresar a la curva y el ángulo de peralte. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 52 del capítulo 12 del Byron-Johnston nos dice que una curva en una pista de carreras tiene un radio de 1000 pies y una rapidez máxima de 120 millas por hora. Si se sabe que un automóvil de carreras comienza a derrapar sobre la curva cuando viaja a una rapidez de 180 millas por hora, determine A. el ángulo de peralte, B. el coeficiente de fricción estática entre las llantas y la pista bajo las condiciones prevalecientes, C. la rapidez mínima a la cual el mismo automóvil podría pasar la curva sin dificultades. Bien, este tipo de ejercicios nos obligan a hacer análisis más profundos. Primero vamos a entender cuál es la función del ángulo de peralte. Si generamos la vista superior de un movimiento curvo, nosotros sabemos que la partícula en cualquier posición del espacio va a experimentar una aceleración normal hacia el centro de curvatura. Si nosotros consideramos una curva sin peralte, las fuerzas que van a actuar sobre el móvil va a ser el peso, la normal y la fricción estática. De esta forma, en el diagrama cinético, asumiendo que se viaja a rapidez constante, solamente tendremos un término inercial de masa por aceleración normal. Vean que en este caso la fricción es la responsable de generar la aceleración normal para que la trayectoria pueda ser curva. En el diseño de carreteras es necesario que esta aceleración normal sea lo suficientemente grande para que en cada una de las posiciones de la trayectoria el móvil no salga disparado en una dirección centrífuga y por lo tanto derrape hacia el frente. Entonces el objetivo de la fricción es generar la fuerza necesaria para mantener el movimiento curvo. Sin embargo, cuando el coeficiente de fricción tiende a ser cero debido a la geometría del sistema, como por ejemplo llantas lisas, o bien hayan en la carretera elementos que reduzcan la fricción como agua o piedras y arena, entonces necesitaremos una fuerza que genere una componente neta en la dirección normal para poder mantener el movimiento curvo. Ello lo logramos diseñando la curva con un ángulo de peralte. Si consideramos un escenario crítico donde no haya fricción, sobre la partícula solamente va a actuar el peso y la normal, y en el diagrama cinético, el término inercial sigue siendo hacia el centro de curvatura. Como pueden apreciar en el diagrama, la normal va a tener una componente que se alinea con la dirección normal, de forma que esta componente va a contribuir a que el cuerpo esté desplazándose en el movimiento curvo sin derrapar, aunque no haya fricción. Entonces, considerando este escenario crítico en donde no hay fricción, el diseño de la carretera tendrá una rapidez máxima a la que puede entrar el vehículo sin salir en la dirección centrífuga. Esta rapidez nos la da el problema y nos dice que es de 120 millas por hora. Entonces podemos concluir inicialmente que el ángulo de peralte tiene como objetivo sustentar la fuerza necesaria para que en un caso crítico donde la fricción sea mínima, el cuerpo se pueda mantener en la trayectoria curva. Es de esperar que después de esta rapidez sea necesario que haya fricción, si no el cuerpo derraparía. Con este análisis ya podemos trabajar con la cinética y determinar el ángulo de peralte. Vamos a emplear el diagrama de cuerpo libre ya generado para el auto en la curva peraltada.
Como hemos dicho, actúa la normal y su peso. Voy a establecer un sistema de coordenadas no rectangulares en el cual hacia el centro de curvatura se describe el eje normal. Este otro eje de acá está alineado perfectamente con el eje Y de un sistema cartesiano. Vean que solamente el peso está alineado a nuestros ejes de referencia. Por lo tanto, es necesario transformar la normal en términos de dos componentes. De esta forma, eliminamos ese vector y dibujamos las componentes. Vean que vamos a tener la normal en la dirección normal y la normal en la dirección Y. Aquí sucede idéntico como en los planos inclinados. La normal en Y va a ser la normal por el coseno del ángulo de inclinación siempre y cuando esté dado con la horizontal. Y la dirección normal está dada por el seno. Ya con el alineamiento de las cargas vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y primero. Fuerzas verticalmente hacia arriba son positivas. Entonces tendríamos la normal en Y se le resta el peso. Vean que en el eje Y no hay aceleración neta. Por lo tanto, he considerado la suma de fuerzas igual a 0. Sustituyendo términos, vean que la normal en Y es la normal coseno del ángulo e igualamos al peso, de modo que la normal es el peso entre el coseno del ángulo de inclinación. Con esta información me voy a pasar a las fuerzas normales, donde sí tiene que haber aceleración. Entonces tenemos término inercial. Fuerzas hacia el centro de curvatura son positivas. Vean que en este caso la única fuerza en dirección normal es la normal. Entonces tendríamos el término n seno de zeta igualado a la masa la vamos a escribir en términos del peso entre la gravedad y la aceleración normal como la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Por su parte, vean que esta normal la hemos formulado en términos del peso y el ángulo. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión, sería el peso entre el coseno por el seno y el término de la derecha no varía. El peso se cancela y el seno entre coseno lo transformamos en tangente. Del lado derecho obtendríamos la rapidez al cuadrado entre la gravedad por el radio de curvatura. Noten que de acá conocemos todos los datos, tanto la rapidez máxima, el radio de curvatura y la gravedad. De esta forma, para nuestro cálculo, es necesario que empleen los 120 millas por hora y que lo conviertan a pies por segundo, lo cual les da como resultado 176 pies por segundo. Despejando zeta correspondería a la tangente inversa del término. Sustituyendo los datos, la gravedad en el sistema imperial es de 32,2, el radio de curvatura es de 1000 pies y la rapidez de 176 al cuadrado. Ello como resultado nos arroja un valor de 43,89 grados. Y con ello hemos obtenido el ángulo de peralte. Ya podemos avanzar a estudiar cómo es el coeficiente de fricción. En este ítem se nos dice que determinemos el coeficiente de fricción estática entre las llantas y la pista bajo las condiciones prevalecientes. Vamos a iniciar con un diagrama de cuerpo libre del auto en las condiciones dadas. Vamos a tener el peso W, la fuerza normal, y para la fricción tenemos dos opciones: en dirección tangencial con respecto a un descenso en el plano o con dirección en ascenso. Para ello vamos a generar primero el diagrama cinético. Nosotros sabemos que el término inercial va a ser un vector que va en la dirección de la normal, es decir, hacia el centro de curvatura. Si se nos está diciendo que la velocidad de derrape es de 180 millas por hora, eso significa que después de esta rapidez, la fricción no es suficiente para mantener la aceleración normal del movimiento curvo. Ello implica que la fricción entonces estaba ayudando a mantener el movimiento acelerado hacia el centro de curvatura. Por lo tanto, en el diseño de la curva peraltada, la rapidez máxima de derrape se establece a partir de un escenario donde la fricción colabore con una componente normal. Ahora, para determinar dicho coeficiente, es necesario que establezcamos
las direcciones de nuestros ejes estandarizados. En el ítem A habíamos definido una dirección normal y un eje Y. El problema con este sistema de referencia es que la normal y la fricción tendrían componentes en esas direcciones. No es tan conveniente. Entonces mi recomendación es que utilicen un sistema de coordenadas rectangulares, donde el eje X esté alineado tangencial a la superficie y el eje Y perpendicular. Es exactamente igual que como trabajamos en planos inclinados. Vean que con esta estandarización, la normal se alinea perfectamente al eje Y. Además, la fricción se alinea con el eje X, mientras que el peso y el término inercial van a tener componentes. Por lo tanto, transformamos el peso en una coordenada en el eje Y, W sub Y, y otra componente horizontal tangente al plano que es WX. Para el término inercial lo mismo. Para alinearlo a nuestro sistema de coordenadas, eliminamos el vector y lo transformamos en dos componentes: masa por aceleración normal en X, masa por aceleración normal en Y. Con estas direcciones de los vectores se cumple lo mismo que en planos inclinados. Las componentes X van a estar descritas por el seno del ángulo de inclinación con la horizontal, la Y con el coseno. Sin embargo, para el término inercial es al contrario. Recuerden que el peso iba hacia abajo, por eso los vectores que se definían eran seno y coseno. Sin embargo, el término inercial iba hacia la derecha, por lo tanto es el contrario. De esta manera, la componente del término inercial paralelo al plano va a estar dado por el producto de masa por aceleración normal coseno del ángulo, y entonces en Y es el contrario, con el seno. Con esta definición voy a comenzar con suma de fuerzas en Y para definir la normal y con ello la fricción. Entonces, ejecutando segunda ley de Newton para el eje Y, donde sí tenemos componente inercial, sería masa por aceleración. Fuerzas perpendiculares al plano son positivas. Tendríamos la normal, se le resta el peso en Y y el término de masa por aceleración en Y tiene un seno. Vean que si despejamos la normal, el término de peso en Y pasa a sumar, y por su parte la masa del término inercial la podemos escribir como peso entre gravedad. Además, la aceleración normal corresponde a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. El peso en Y va a ser W coseno de zeta. Para mi normal vamos a hacer una proposición matemática acá. Voy a extraer a factor común el término WG ρ. Entonces vean que nos quedaría la rapidez al cuadrado seno de zeta más ρg que tendrían que multiplicar al coseno. Con este desarrollo nosotros sabemos que la fuerza de fricción es equivalente a la normal por el coeficiente estático, de modo que sería toda la normal por el coeficiente. Con este desarrollo ya podemos ejecutar la sumatoria de fuerzas paralelas al plano, lo que sería equivalente a masa por aceleración. Fuerzas en la dirección descendiendo en el plano serán positivas. Entonces tendríamos la componente X del peso aporta la fricción y el término inercial se puede transformar a masa por aceleración normal por el coseno de zeta. Voy a despejar la fricción, lo que implicaría pasar el peso horizontal negativo. Acá el término inercial vamos a considerar la masa como el peso entre gravedad, la aceleración normal como la rapidez al cuadrado entre el radio, y el peso en X como W seno. Vamos a extraer a factor común el término del peso, gravedad y ρ. De modo que nos queda la rapidez al cuadrado, el coseno y ρg por el seno. Con este desarrollo hemos obtenido dos expresiones para la fricción, de modo que ya podemos hacer la igualación. Así que titulamos igualando la fricción. Tenemos el término del eje Y el término del eje X. Vean que estas constantes se pueden cancelar y si despejamos directamente el coeficiente de fricción estático, obtendríamos el término de la derecha
dividido entre el factor que multiplicaba. De estas expresiones conocemos todos los valores. Tenemos la rapidez, el ángulo de inclinación, el radio de curvatura y la gravedad. De esta manera ya podemos sustituir. Vean que la rapidez que tenemos que utilizar es la de 180 millas por hora. De modo que si lo convierten a pies por segundo, van a obtener una magnitud de 264. Con ello el cálculo sería 264 a la 2 por el coseno de 43,89 menos el radio de 1000 por la gravedad por el seno de 43,89. En el denominador 264 a la 2, el seno del ángulo, más el radio por la gravedad por el coseno. Después de operar, el resultado es un coeficiente de 0,39, lo cual es una cantidad adimensional. Con este análisis tenemos listo el ítem B. Avancemos a C, donde se nos solicita la rapidez mínima a la cual el mismo automóvil podría pasar la curva sin dificultades. Bien, nosotros sabemos que la aceleración normal está dada por la rapidez al cuadrado entre el radio. De modo que si la rapidez no es suficiente, la aceleración normal va a tender a ser baja y por lo tanto podría suceder que el cuerpo derrape. Este escenario de rapidez mínima se diseña más bien considerando que la fricción no contribuye a la componente normal. Entonces vean, por ejemplo, si creamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso, la normal, y una fricción que, como hemos visto anteriormente, puede tener dos direcciones. Una que era generando componente normal para favorecer el desplazamiento curvo y otra que más bien trata de sacar de la trayectoria. De esta manera, el diseño de la rapidez mínima se ejecuta considerando que la fricción va a ser una componente que trata más bien de sacar al auto de la trayectoria curva. Si dibujamos el diagrama cinético, el término inercial nuevamente va hacia el centro de curvatura. Sin embargo, ya que hay fricción, me conviene alinear los ejes con respecto al plano tangente y con respecto al plano normal. Entonces vamos a tener una dirección positiva X y una perpendicular Y. Asimismo, resulta necesario que eliminemos el peso y lo transformemos en una componente Y y una componente X. Con el término inercial sucede lo mismo. Componente X y componente Y. Vamos a ejecutar idéntico que el caso anterior. Vean que si hacemos suma de fuerzas en el eje Y, donde sí hay término inercial, el resultado de la normal va a ser exactamente el mismo que el anterior, pues vean que se antepone la componente Y del peso y se iguala al término inercial en Y. De este modo, ejecutando los desarrollos, igual que el ítem anterior, van a obtener la misma fuerza normal. De esta manera, la magnitud de la fricción, que es la normal por el coeficiente, sería el término de la normal y el coeficiente. Podemos regresar al eje X, donde más bien ahora la fricción es negativa. Así que despejando, ello implica enviar este término positivo y este negativo, lo cual es equivalente a que reescribamos la expresión como el peso en X menos la componente en X del término inercial. Sustituyendo el peso en X, sabemos que es W seno del ángulo. Para el término inercial, la masa se sustituye por el peso entre gravedad, la aceleración normal por la rapidez al cuadrado entre el radio, y como es una componente X, tiene el coseno. Vamos a extraer a factor común las constantes, de modo que nos quedaría ρg por el seno de zeta, menos la rapidez al cuadrado y el coseno. Con este desarrollo podemos igualar la fricción. Vean que nuevamente los términos constantes se cancelan. Ahora voy a hacer el producto del coeficiente por cada uno de los términos. Como resultado, tenemos el término con seno por el coeficiente más el término con coseno, el mismo coeficiente. Del lado derecho no hay modificación. Y como andamos buscando rapidez, voy a pasar los términos variables a la izquierda y las constantes a la derecha. De esta forma tenemos el primer término
más la rapidez al cuadrado por el coseno. Del lado derecho mantenemos la constante y pasa a restar el término con coeficiente y coseno. Ya del lado izquierdo basta con que saquemos un factor común, de modo que nos quede el coeficiente por el seno más el coseno. Y a la derecha podemos extraer ρg y más bien nos queda el seno menos el coeficiente por coseno. Ya despejando la rapidez, tenemos el término de la derecha dividido entre el factor que acompañaba la velocidad. Solamente falta eliminar el elevado al cuadrado, que lo logramos con la raíz. Podemos hacer la sustitución de términos. 1000 por 32,2 seno del ángulo menos 0,39 de coeficiente por el coseno. Todo ello dividido entre el coeficiente por el seno más el coseno. Raíz cuadrada. Ejecutan el cálculo y obtienen como resultado una rapidez de 115,7 pies por segundo. Si hacen la conversión a millas por hora, van a obtener 78,8 millas por hora. Bien, entonces como conclusión global del ejercicio recuerden lo siguiente. Número 1. El diseño del ángulo de peralte se establece con una condición crítica donde no hay fricción y se trabaja con la velocidad máxima. Número 2. Si se considera que la fricción contribuye con una componente hacia el centro de curvatura, entonces vamos a obtener la rapidez máxima a la que puede viajar el móvil sin derrapar. Finalmente, si la fricción más bien se antepone con una componente saliendo del centro de curvatura, vamos a obtener la rapidez mínima para que pase la curva sin dificultades. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.